Este hombre, Ali Jamenei, es el más poderoso en Irán. El ayatolá ha sido la máxima autoridad política y religiosa del país desde 1989. Jamenei es apenas el segundo líder supremo que ha tenido la República Islámica desde la revolución de 1979, el año en el que fue derrocada la monarquía del Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era respaldada por potencias como Estados Unidos y Reino Unido. Estados Unidos, que recientemente se involucró en el conflicto entre Irán e Israel después de bombardear a 3 plantas nucleares iraníes, ha dejado entrever la posibilidad de un cambio de régimen en Irán que deponga al ayatolá. Jamenei mantiene un férreo discurso antiimperialista y ha sido criticado por organismos de derechos humanos por la represión a su disidencia. ¿Quién es Ali Jamenei? ¿Qué tanto poder tiene como líder supremo de Irán? ¿Y quiénes son sus enemigos? Te lo contamos en este video. Jamenei nació en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, y proviene de una familia chiita, la rama del Islam que es dominante en Irán. Los iraníes que nacieron después de 1989 no han conocido a otro jefe de Estado en su país. Fue ese año cuando fue nombrado por un consejo de clérigos como el Rakhba, o líder supremo del país, después de la muerte del también ayatolá Ruhollah Khomeini, quien fue el fundador de la República Islámica de Irán. Un dato histórico importante es que antes de la República Islámica, a la que dio paso la revolución de 1979, Irán era una monarquía constitucional bajo el mando absoluto del Shah Mohammad Reza Pahlavi, recordado por haberse proclamado rey de reyes y gobernar con mano de hierro durante casi 4 décadas, hasta 1979. Pahlavi fue derrocado por la revolución, cuyos líderes asumieron el control del país hasta ahora. Los herederos de la dinastía Pahlavi aún hoy insisten en retomar el poder, pero sobre esto te hablo más adelante. Antes de convertirse en líder supremo, Jamenei fue elegido presidente entre 1981 y 1989, justo durante la guerra entre Irán e Irak. Aquel momento marcó el tono de su liderazgo antiestadounidense. Su gran aversión a Occidente también ha estado dirigida contra Israel, país al que ha pedido desaparecer de la región. Jamenei también ayudó a organizar el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, la poderosa rama del ejército iraní que no responde al jefe del gobierno, sino directamente al jefe del Estado, es decir, al líder supremo, y que juega un rol clave en las operaciones extranjeras de Irán. ¿Y qué controla el ayatolá Jamenei en Irán? Primero hay que entender cómo está estructurado el poder en este país. El líder supremo está por encima de todo. Jamenei controla Irán bajo la doctrina del Velayat-e-Faqih, que se traduce como la tutela del jurista islámico. Esta teoría le otorga el control sobre la política y las fuerzas armadas del país. Está sobre el poder del presidente, de la justicia, del parlamento y de todas las fuerzas policiales y militares. El poder del ayatolá ha sido cuestionado durante varias ocasiones. Por ejemplo, durante la controvertida reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad en 2009, que desencadenó uno de los mayores movimientos de protestas desde la revolución de 1979. El líder supremo respaldaba en ese entonces a Ahmadinejad y ordenó reprimir la disidencia, lo que dejó decenas de muertos y miles de personas detenidas. Y más recientemente, un multitudinario movimiento de protestas en 2022 pidió el fin del régimen a raíz de la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que murió en custodia de la policía religiosa por supuestamente negarse a usar el velo islámico. En ese momento, y pese a la represión, opositores dentro y fuera del país pedían un referéndum que cambie la estructura del país que, según decían, era insostenible. Otros se oponen al régimen, pero desde el exilio, donde la oposición está fragmentada. Una de las figuras más reconocidas y polémicas es el heredero de la dinastía Pahlavi e hijo del Shah que fue depuesto en el año 79, el príncipe Reza Pahlavi, quien vive en Estados Unidos. Estaba destinado a gobernar Irán, pero después de que su padre fue derrocado, la familia se exilió y no ha regresado al país desde entonces. Reza Pahlavi ha sido un crítico recurrente del ayatolá Jamenei y con la reciente tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, reapareció y propone liderar él mismo un cambio de régimen en el país. This is the opportunity that we've been waiting for all this time, and I think the hour now, as I said in my speech, this is our Berlin Wall moment. Pero a Pahlavi le juega en contra que no cuenta con una base popular que lo respalde dentro de Irán, donde hay una imagen negativa con lo que fue el reinado de su padre por acusaciones de violaciones de derechos humanos, la corrupción y el uso del aparato de seguridad para reprimir a la oposición. Otro grupo disidente destacado es la llamada Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, también conocidos por sus siglas OMPI o MEK en persa. Es un partido político inspirado en ideas marxistas que opera en el exilio y que los fieles al ayatolá consideran terrorista y traidor,
Llegó a tener un brazo armado al que se le atribuyó varios atentados en Irán entre los 80 y 90, pero fueron desarmados alrededor de 2003. De hecho, la Unión Europea los mantuvo en una lista de organizaciones terroristas entre 2002 y 2009 y Estados Unidos los retiró de esa misma categoría en 2012. Su líder, Miriam Rajavi, también dirige el Consejo Nacional de la Resistencia iraní, con sede en Francia, que es una coalición de movimientos opositores en el exilio al régimen del ayatolá. Pero los muyahidines tampoco tienen el apoyo de muchos iraníes porque miran con recelo el apoyo que llegaron a dar a Saddam Hussein cuando el país se fue a la guerra con Irak en los años 80. Así, el ayatolá Ali Jamenei ha sido el hombre más poderoso de Irán, con control casi absoluto en cada institución del Estado en las últimas 3 décadas.